empiezo a hablar y hablar y no empiezo a grabar la clase, me recuerdan, listo. Entonces, con respecto a la grabación de las clases, eh, estas grabaciones, bueno, por acá Andrea me dice que no puede estar en este grupo. Si puedes, pues ahora a las 8 tenemos esta misma clase, ¿cierto? Entonces, si puedes entrar ahí en el mismo equipo de Teams, está el horario para que ingreses, ¿listo? Entonces, muchachos, con respecto a la grabación de las clases, eh, lo que hacemos es, Teams graba pues la clase, queda dentro del equipo, en un apartadito ahí de archivos que dice recordings, ahí ustedes lo pueden descargar, pero yo sé que pues, un video de hora y media es bastante pesado, ¿cierto? Es un video que ocupa mucho espacio en la memoria. Entonces, ¿yo qué hago? Yo descargo una de las clases, puede ser ahora la de las 6 o ahora la de las 8, y lo monto en YouTube, ¿cierto? Yo les paso el link y ahí ustedes pueden ver la repetición de la clase. Entonces, me parece más fácil así porque ustedes con un solo link pueden ingresar, no tienen que ponerse a descargar nada, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, pues ya lo he hecho así y me parece que funciona mejor. Incluso para ustedes acceder al material, pues es como más fácil, ¿cierto? Los canales, pues, de comunicación, espérenme, yo pongo por acá, vamos a compartir la pantalla. Hay un pequeño spoiler ahí. Bueno, listo. Es canales de comunicación, pues el número de WhatsApp, que ya los que están aquí lo tienen, ¿cierto? Y el correo personal. Entonces, yo no les voy a abrir el curso en el TDA virtual. Todo lo vamos a hacer por medio de estos canales de comunicación, listo, que me parece que son como más directos. Entonces, yo les pongo una actividad, ustedes la realizan y me la envían preferiblemente al correo, listo, porque me parece que tiene mejor soporte, pues, como de entrega, el correo, ¿no es cierto? Ahí quedaría en el historial. Entonces, estos son los canales de comunicación, ¿cierto? No se preocupen si en el TDA virtual, cuando ustedes ingresan, no está informática básica. Eso no quiere decir que no exista. ¿Qué pasa? Todas las notas se las voy a montar en el campus, que es como la plataforma, digamos que la que manda pues como a fin de cuentas en el registro académico. Entonces, yo les monto las notas en el campus y ustedes ahí ya pueden visualizar pues como las notas que van teniendo, ¿cierto? Eh, para eso entonces, el día de hoy pues vamos a ver la concertación de la clase, ¿cierto? Entonces voy a dejar de compartir este documento y voy a compartir el otro. Eh, espérenme que aquí mientras abro este, listo, ahí está. Entonces, tenemos 5 notas del 20%. Creo que esto pues ya se los han dicho los otros profes con los que han visto clase, ¿cierto? No hay actividades evaluativas como tal, todos son actividades como tipo taller, ¿cierto? Actividades que ustedes realizan, se califican y se les hace una retroalimentación. La idea es, obviamente, no son ejercicios complicados, pero vamos a practicar cada semana, ¿cierto? En ciertas temáticas, ¿cierto? Entonces tenemos por acá un ejercicio de presentaciones que vale un 20%, que la fecha de cierre sería la semana del 15 de marzo. Yo les pongo aquí porque durante esa semana ustedes pueden como hacer entrega de los trabajos que yo les haya pedido. Entonces la idea es, en esto de presentaciones, no vamos a hacer un solo ejercicio. O sea, cada 8 días vamos a practicar una presentación con una plataforma nueva o con una herramienta nueva, ¿cierto? Entonces, más o menos vamos a hacer 4 ejercicios que son muy cortos. No se preocupen que son cosas que pueden hacer en 1 o 2 horas.
¿cierto? Para que no piensen que son trabajos muy complejos o muy largos. Simplemente es practicar con la herramienta para que ustedes puedan mirar cuál es la que quizás se adapta mejor a lo que ustedes quieren hacer ya en un futuro y que conozcan pues que eso existe. ¿Ves? Hacemos esos 4 ejercicios, yo les voy poniendo la nota en una planilla que tengo en Excel y finalmente de esas 4 notas sacamos un promedio y con eso tenemos un 20%. Tienen hasta el 15 de marzo de entregar todas las actividades referentes a esas presentaciones, ¿cierto? Luego vamos a hacer un trabajo de presentación en Word. Entonces este ya es distinto, como les decía, es organizar el espacio de trabajo. Primero en normas APA, ¿cierto? Con citas, con las márgenes, con las sangrías, ¿cierto? Con todo lo que supone la presentación de un trabajo formal. Luego vamos a ver presentación de trabajos como artículos de revista ya no académicos, sino un poco más libres, pero para que ustedes comprendan cómo se puede potenciar ese espacio de trabajo de Word, ¿cierto? También vamos a hacer varios ejercicios. La fecha de entrega es para el 5 de abril, ¿cierto? Después de Semana Santa. Eh, pero lo ideal es que antes de Semana Santa ya tengamos como un 40% calificado. Entonces ya miraremos si ajustamos un poquito esta fecha, pero todo depende también como del progreso y de pues, como de las necesidades que ustedes tengan en su momento. Eh, Vamos a pasar a un taller de combinación de correspondencia, como les decía, en Word, ¿cierto? Vamos a hacer varios ejercicios, son 2 realmente, son muy sencillos y con eso sacamos otro 20%. Ya al final pasamos a Excel. Quizás Excel no sea para usted la plataforma o la herramienta favorita en este momento. Ustedes deben de pensar que es muy tedioso, más los que vieron tecnología o informática en el colegio. A veces a uno lo molesta mucho estos temas de Excel porque pues, es como aplicación de algoritmos, de lógica. Eso es bastante complejo, ¿no es cierto? Eso no se va bien con toda la gente. Entonces, vamos a aprender desde lo más básico las funciones, qué podemos hacer con esas funciones, cómo podemos organizar un informe en Excel y luego vamos a pasar finalmente a un poquitico de Excel avanzado con tablas dinámicas y con macros en Excel, ¿cierto? Es básicamente eso es lo que vamos a ver. También pues es importante anexar cosas pues como de Google Drive que son vitales para que ustedes entiendan que dentro de Drive también podemos trabajar en programas o plataformas similares a lo que es el tema de PowerPoint, a lo que es Excel y a lo que es Word, ¿cierto? Dentro de Drive ustedes también pueden generar sitios web gratuitos muy rápidos de editar, tipo blog. Entonces son cositas que vamos a ir viendo y que me parecen interesantes, ¿cierto? Eh, Quizás sería muy interesante ver temas de publicaciones en redes sociales, pero como está planteado el curso en estas temáticas, creo que nos desviaríamos un poquito y no le daríamos cabida como a esta parte que yo sé que los fundamentaría a ustedes bastante en temas pues, que son de soporte al quehacer profesional y pues como a los ejercicios académicos que se vienen. Entonces, pues sí sería interesante como el tema de redes sociales. Como les digo, eh, muchachos, esta pandemia pues, nos obligó como a cambiar el planteamiento de muchas cosas, entre esas que pues, ya tenemos que valernos completamente de estas plataformas digitales es para poder seguir funcionando como sociedad, ¿cierto? Entonces, a veces es un poquito difícil, ¿no es cierto? Nosotros toda la vida hemos dependido de la presencialidad, de estar en contacto con el otro, o sea, contacto físico con el otro, para poder como entablar las relaciones, para poder hacer las actividades que normalmente hacemos.
Y en este momento pues nos están planteando que estemos cada uno en la casa y que estemos hablando a través de unas plataformas digitales. Entonces eso ya habla de un salto, ¿cierto? De quizás eso pues en filosofía lo llaman sensorium, ¿no es cierto? ¿Cuál es el medio de transmisión del mensaje, ¿cierto? Cómo los humanos utilizan ciertos canales para comunicarse, cuál es el favorito, cuál es el preferido, cuál es la tendencia. En este caso, pues la tendencia son las plataformas digitales. Pero les decía, muy bacano que en algún momento pues hubiera como un espacio para publicaciones en redes sociales. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes se han dado cuenta que más que nunca se volvieron importantes para incluso para la supervivencia de las personas. Entonces, a través de redes sociales pueden vender y comprar cosas, ¿cierto? O sea, entablar ciertas relaciones de carácter económico, ¿cierto? Que les pueden dar o sustento a ustedes o les pueden dar la posibilidad de comprar ciertas cosas a las que físicamente no tienen acceso. Entonces, es interesante ver informática en estos momentos, ¿cierto? Porque es también como comprender un poco la realidad en la que estamos, ¿cierto? La informática nosotros la veíamos como, no, pues vamos a aprender ofimática, vamos a aprender a teclear en el computador o vamos a aprender a abrir los programas. Y yo creo que eso ya es una cosa que se está dando naturalmente, ¿no es cierto? Ya tenemos la necesidad de saber descargar una aplicación, de saber cómo abrir un programa en el computador, cómo estar en contacto constante a través de las plataformas digitales, ¿cierto? Entonces, eh, es una materia que si bien, como yo les decía, esto es muy sencillo, también tiene como varias aristas, ¿cierto? ¿Qué es lo que comprendemos y qué es lo que podemos sacar de esta materia en este mundo que ya se está virtualizando? Entonces, tiene un carácter bastante interesante desde ese punto de vista, y más ustedes que pues están empezando con una carrera, ya sea psicología o trabajo social, que tiene que ver enteramente, pues no enteramente, pero sí en gran medida con el comportamiento humano, ¿cierto? Y esto está planteando pues, una evolución en ese mismo comportamiento. Si ustedes se pueden dar cuenta, pues ya las relaciones, incluso afectivas, se están dando de manera virtual. Otra cosa que se potenció, si ustedes pueden dar fe de eso, ¿cierto? Porque ustedes están completamente inmersos en esta realidad digital. Es algo muy particular y es que el tema de la sexualidad también está cambiando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue el negocio quizás que más se potenció durante la cuarentena? Pues, el negocio de las modelos webcam fue uno de los que creció, ¿cierto? Entonces eso habla también en un cambio de lo que es la sexualidad y de lo que son las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Ya no a través de la necesidad del contacto entre dos cuerpos, sino ya pensado a través de una sexualidad, a través de un dispositivo digital. Entonces, piensen todas esas cosas. Esta no es una materia solo en la que vamos a practicar ciertas cosas, sino que también intentaremos abordar ciertas temáticas que, que tienen que ver enteramente con la composición de esta nueva realidad social y de esta nueva realidad tecnológica, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de, pues, como de qué es tecnología y qué es informática. Eh, yo sé que esto inclusive, yo lo he visto mucho, que se le empiezan a decir a los niños desde segundo, ¿cierto? Pero entonces vamos a empezar a ahondar en ciertas cosas que son interesantes. Eh, Va a empezar con esta primera imagen que espero que estén viendo ahí la presentación. Si tienen algún aporte, alguna pregunta, algo que quieran decir, lo pueden hacer. Esta clase es participativa, ¿cierto? No hay ningún problema. Es más, es mejor que ustedes también hablen, porque como les digo, este horario es muy poco habitual. Entonces yo sé que hay algunos que pueden estar todavía acostados con el celular en la mano viendo la clase. Entonces, en la medida que puedan participar más, me parece mucho mejor.
Entonces, como el día de hoy simplemente es una introducción, vamos a empezar a hablar de lo que es tecnología, ¿cierto? Hasta llegar a lo que es informática. Entonces, no sé, vamos a hacer pues una primera pregunta para que alguno se anime y la responda. ¿Qué entiende por tecnología? Bueno, a ver, de a uno pues que están muy participativos. No, mentiras, a ver, ¿a quién se le ocurre qué es tecnología? Bueno, Andrea está levantando la mano, pero la acaba de bajar. No sé si es porque por el asunto que me escribió en el chat o porque quiere dar una respuesta. Profe, yo quiero participar. Dale. Bueno, buenos días. Bueno, la tecnología yo siento que es como una ciencia muy exacta que aplica los conocimientos, ya sea para un bien o un servicio. Está bien, sí. A ver, ¿quién tiene alguna otra apreciación de lo que es tecnología? Bueno, no, están muy callados, entonces lo voy a decir yo pues. O alguien Profe, va a hablar. Ah, por yo acá iba a hablar. Valentina va a hablar. Hola, Valen, dime. Hola. Pues, profe, para mí básicamente, pues yo soy muy concisa para dar mis respuestas. Para mí la tecnología es Es un... un recurso que todos pudiéramos tener a la mano para desempeñar muchísimas tareas. Ujú, está bien. O sea, ustedes están bastante enfocados con respecto a lo que es la tecnología. Juan Carlos por acá nos quiere dar otra apreciación. Hola, buenos días. Hola, Juan. Pues, profe, no, con respecto a la tecnología, es todo ese cambio al que de alguna manera inicial, el ser humano vio obligado a tener en la vida, son esos cambios de pasar y de salir de esa zona de confort a todos estos nuevos medios, como inicialmente fue la comunicación. Y Exacto, muy pues bien. precisamente ir buscando, ir avanzando entre los mismos medios, que pues, el más básico fue un celular, donde empezamos con uno pequeñito, con escasamente una linterna, y ir cubriendo y ampliando esas necesidades hasta donde llegamos ahora que podemos obtener y ver todas esas clases desde un mismo dispositivo, Ujú. y pues Está bien. puntualmente es eso, en mi concepto. Hay algo muy interesante que dices ahí y es la comunicación, ¿cierto? Ya les voy a hablar un poco de eso porque en esa palabra comunicación hay algo vital, o sea, algo que es fundamental para entender lo que es tecnología. Valentina por acá nos quiere también como dar su apreciación. Valen, dinos qué piensas que es tecnología. Profe, pues ya básicamente mis compañeros dijeron todo, pero yo también tengo un concepto que la tecnología es como un avanzamiento de las cosas, porque Ujú. cada vez van haciendo mejores. Sí, de hecho, la técnica avanza constantemente. Entonces, yo les voy a dar mi apreciación. Esta tampoco es la apreciación definitiva. Ahí ustedes en la presentación están viendo una piedra, ¿cierto? Para comprender qué es tecnología, nos tenemos que remontar muchos millones de años atrás, ¿cierto? Se considera que la tecnología apareció por primera vez hace 2,7 millones de años. Ya se pueden imaginar la cantidad de tiempo eh, que hay entre la primera herramienta encontrada y lo que somos nosotros hoy en día. Piensen ustedes en que el ser humano siempre tiene la necesidad de apropiarse y transformar el entorno, ¿cierto? Esa es una realidad humana. Entonces, un ser humano, ¿cierto? Lo sueltan en la naturaleza y ese ser humano empieza a buscar la manera de volver ese entorno más amigable, ¿cierto? Para, eh, digamos, pues como mantenerse vivo, ¿no es cierto? De alguna manera estar como en supervivencia constante
Y como el ser humano no tiene, pues digamos, garras, ni dientes, ni colmillos, ni nada físicamente que lo ampare frente a ese entorno natural, pues a través de la mente, él puede pensar cómo apropiarse de ese territorio, ¿no es cierto? Entonces esa transformación se da en esa necesidad de supervivencia, ¿cierto? De poder sobrevivir. Entonces, hace 2.7 millones de años ocurrió algo vital dentro de la evolución humana y fue que pues, nuestros primeros ancestros vivían en un ambiente totalmente tropical en la selva, ¿cierto? Pero en ese periodo, ya hace 3 millones de años, resulta que ese entorno tropical se volvió una sabana, ¿cierto? Entonces, esos ancestros de nosotros que todavía no eran Homo sapiens, lo que hacían era, pues, en ese ambiente tropical que era selvático, conseguían plantas, conseguían frutas, eh, posiblemente cazaban, pero en pequeña escala, y al verse reducido ese espacio selvático y pasar a ser una sabana, pues ya en una sabana no conseguís ni frutas ni plantas para alimentarte, sino que la única fuente de alimento real que existía era la carne, ¿no es cierto? Se cree que en un principio esos ancestros eran carroñeros, pero resulta que nuestros colmillos habían empezado a disminuir en tamaño, ¿cierto? Nuestras uñas y nuestras manos tampoco son muy fuertes como para matar un animal o para... No sé si ustedes han hecho el ejercicio alguna vez de comerse una carne cruda y para nuestros dientes es extremadamente dificultoso, ¿cierto? Entonces piensen ustedes que en ese momento la necesidad era, nos tenemos que alimentar de algo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues entonces empiezan a aparecer este tipo de herramientas. Esta fue la primera tecnología que hubo. Coger una piedra y transformarla en un objeto parecido como un hacha o algo cortante, ¿cierto? Para poder cortar la carne. Esa primera transformación es lo que nosotros podemos llamar la génesis de la tecnología. Entonces, cuando ustedes piensen en tecnología, no piensen en algo demasiado sofisticado. El solo hecho de tomar, por ejemplo, una rama de un árbol y transformarlo en una lanza, eso ya es tecnología, ¿cierto? Y esa tecnología, eso que nosotros llamamos tecnología, que en filosofía se pasa a llamar la técnica, es también el origen de la humanidad, ¿cierto? Antes de la técnica o de la tecnología no existía la humanidad, porque no existían seres que fueran capaces de transformar el entorno, ¿cierto? Que comprendieran el entorno y se apropiaran de él, no solo de una manera física, sino también mental, ¿cierto? Entonces eso es muy interesante, porque la humanidad empieza a existir desde el primer momento en que comprende que puede transformar el entorno. Entonces, bueno, eso ahora ha suscitado muchos problemas porque venimos en una dinámica de explotación natural, quizás muy avasalladora, ¿cierto? Y muy invasiva, pero eso hace parte de nuestra naturaleza como seres humanos y de todas maneras las visiones de cómo nos relacionamos con la naturaleza también están en constante cambio. Entonces ahora tenemos una conciencia más ambiental y estamos quizás despertando como al cuidado de ese entorno natural, ¿cierto? Entonces, piensen en la tecnología como esa capacidad que tiene el hombre de transformar su entorno a través de la creación de dispositivos y herramientas, ¿cierto? Eh, Esperen si recuerdo quién fue el que me dijo, fue Juan Carlos, ¿no es cierto? Que me dijo el tema de la comunicación, y que también hablaste sobre el tema pues como de los dispositivos digitales, ¿cierto? Entonces es de comprender que no toda la tecnología es informática, ¿cierto? La informática es como el último eslabón de la cadena de evolución de la técnica. Resulta, y esto pues es muy interesante para ustedes que están empezando trabajo social y psicología, si se dan cuenta, el ser humano ya desde la aparición del Homo sapiens dejó de tener una evolución biológica y ya su evolución se da en términos de la tecnología y de la técnica,
¿cierto? Entonces, el hecho de que en este momento hayan vacunas contra un virus que nos ha puesto el mundo patas arriba, es un hecho de evolución tecnológica, ¿cierto? Nuestro cuerpo naturalmente no era capaz de batallar contra ese virus, pero a través de la aplicación técnica, nuestro cuerpo está siendo capaz de responder y hacer frente a ese mal natural que nos está afectando. Entonces piensen todas esas cosas, ¿no es cierto? En filosofía también se habla un poco del tema de que ya somos cyborgs de alguna manera. ¿Por qué? Porque si ustedes les ponen una calza, ¿no es cierto? Ustedes ya no son 100% biológicos, sino que hubo una intervención para que su cuerpo siguiera funcionando con piezas artificiales. Si yo utilizo unas gafas, ¿cierto? Estoy potenciando mi vista que empezó a fallar en algún momento. Si tengo una prótesis de una pierna o de un brazo, si utilizo sillas de ruedas, en fin. Y ustedes se van a dar cuenta que todo lo que está construido es una extensión tanto del cuerpo humano como de la mente. La informática, ¿cierto? Es una extensión de la mente humana. Entonces, es la expansión de la existencia en dispositivos. Entonces, eso es muy bonito también como de mirar, ¿cierto? Por ejemplo, un computador tiene memoria, ¿cierto? Tiene la capacidad de ayudarnos a comunicarnos y eso es una extensión de qué? De nuestras funciones neurológicas. Entonces, por ahí un poco, si lo quieren ver, hay una película que yo vi, pues, me la sugirieron en la maestría para hacer un trabajo que se llama Her. No sé si ustedes alguna vez la han visto, que es con Joaquín Phoenix, el que hizo de Joker, el último Joker, el último Guasón, pues que salió. Eso fue en el 2019, creo que salió esa película del Joker, pero la película de Her plantea exactamente eso, ¿cierto? Cómo la realidad virtual entonces ya propicia una existencia ya no desde lo físico, sino desde lo digital, ¿cierto? Desde lo virtual, que plantea ya no solo una existencia desde las leyes de lo que es la relatividad, sino desde lo que es la física cuántica, que pues también es como muy interesante. Y se van a dar cuenta ustedes que en el ser humano todo es información, ¿cierto? Entonces vamos a pasar a un siguiente momento, ¿cierto? Estas pinturas pues son de Chiribiquete, pero hay unas más antiguas que se han encontrado en la Orinoquía y hay unas mucho más antiguas que se encontraron eh, en las islas de Indonesia, ¿cierto? Tengan ustedes por seguro que primero existió la imagen que la palabra escrita. Eso no quiere decir que el ser humano no se comunicara durante este periodo con palabras, sino que el método de registro no se valía de palabras o alfabetos, sino que se valía más de imágenes y representación pictórica. Entonces ahí es donde me voy a centrar en lo que decía Juan Carlos en el tema de la comunicación, la necesidad de comunicación. Esto es muy relevante en el tema tecnológico, incluso en la informática y todo lo que compone al ser humano, porque el lenguaje es la herramienta tecnológica por excelencia, ¿cierto? El poder articular palabras y podernos entender entre todos los existentes dentro de una comunidad, eso nos permite articular, ¿cierto? Grupos sociales más grandes, más colaborativos y empezar como a generar ciertas estructuras sociales más complejas, ¿cierto? Entonces, el lenguaje es fundamental dentro de la tecnología. Yo no sé si ustedes alguna vez pensaron que el lenguaje pues, es un acto normal para el ser humano, ¿cierto? Ustedes alguna vez lo consideraron como tecnología, ¿cierto? Pero realmente es quizás nuestra mejor tecnología creada, porque eso nos permite comunicarnos con personas que están en otra parte del mundo, ¿cierto? Cuando establecemos que el inglés es el idioma universal,
¿cierto? Eso nos permite que las personas que comprenden un poco inglés o que hablan inglés, ¿cierto? Independientemente de su cultura o de su lugar de nacimiento, se puedan comunicar con otras. Y eso ha hecho que el ser humano genere una cultura global, ¿cierto? Entonces, miren que el lenguaje pues asegura como esa supervivencia, ¿no es cierto? Eh, asegura alianzas, asegura o afianza lazos sociales. Entonces, es importante pensar pues como el lenguaje como una herramienta tecnológica. Y ya, pues, dispositivos técnicos como el libro, ¿cierto? Son de vital importancia. ¿Por qué? Porque miren que dentro de los libros está asignado, está sentado toda la memoria de la humanidad, ¿cierto? Entonces, el humano pasa de ser un ser mortal que de alguna manera vive y muere y es olvidado, ¿cierto? A tener un carácter de inmortalidad, que esto empieza pues también a cuestionar un poco el tema de los mitos y de las deidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano ya es capaz de trascender la muerte a través de las palabras que consigna en esos dispositivos técnicos que aseguran esa memoria para la posteridad, ¿cierto? Entonces nosotros hoy en día podemos conocer libros que fueron escritos hace miles de años, pues por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, pues no empezaron siendo libros, eran escritos, ¿cierto? eh, Se escribían en códices o en otro tipo pues como de materiales, pero miren que esa memoria ha perdurado miles de años gracias a ese invento, primero del lenguaje y segundo de la lengua escrita, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar aquí y vamos a ver un poco lo que es fundamental dentro de la consolidación de la civilización occidental, ¿cierto? Y este es un mapa del mundo que conocían los griegos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué empezamos con este mapa, ¿cierto? Porque esto era el mundo que conocían los griegos, era un mundo bastante limitado, ¿cierto? Todo lo que está por fuera de esta mancha de mar azul, ¿cierto? Era desconocido, o no existía, o ellos pensaban que era el fin del mundo, que era el tártaro, ¿cierto? Entonces, si ellos pasaban de ahí para allá, corrían el riesgo de que llegara un monstruo marino y se los comiera o les pasara algo. Pero esto era el mundo conocido. Resulta que Grecia es fundamental para la constitución de las civilizaciones y de la sociedad que nosotros conocemos hoy en día, ¿cierto? Ellos empezaron eh, pues a través de la explicación del mundo, a través de los mitos. Entonces, pues lo que nosotros conocemos como la Ilíada y la Odisea, que fue escrita por Homero, se considera realmente que Homero quizás no fue el que creó esos relatos, sino que era algo que se transmitía oralmente. Solo que fue Homero quien pudo consignar eso, ¿cierto? De manera escrita. Esos mitos son fundamentales para que esas sociedades comprendieran el mundo que los rodeaba. De hecho, hay varios mitos pues como de la fundación de la humanidad, ¿cierto? Y cómo esa humanidad eh, persiste en esa guerra en contra, no tanto como en contra de los dioses, sino sobreviviendo ante esas inclemencias de los dioses, ¿cierto? Y hay uno muy bonito que habla precisamente de el mundo griego estaba en expansión, ellos eran comerciantes en el Mediterráneo, ellos conocían pues, muy poquito del mundo, es que aquí no estamos ni viendo una cuarta parte de lo que es el planeta, ¿cierto? Pero ellos tenían la necesidad de pasar aquí a España, ¿cierto? A la España que ya tenía salida al Atlántico, y para ellos esta porción que les voy a señalar acá, de mundo, ¿cierto? Era peligroso, no era conocido. Ellos pensaban que si pasaban de ahí, se podían morir, se podían perder, les podía pasar algo. Entonces ellos primero conocieron el relato de los fenicios eran pues otra civilización que existía
aquí en esta porción de mundo, ¿cierto? Pues, como de la Europa oriental, y esos fenicios hicieron el viaje y llegaron a Cádiz, ¿cierto? Que es como está por acá, en esta parte de acá, ¿cierto? La península ibérica. Y se encontraron con otra civilización, pues que era indígena, pero que tenía grandes riquezas minerales. Entonces eran extractores de oro y de plata. Esos fenicios hicieron el viaje y se asentaron ahí. Y los griegos, como también eran comerciantes, se dieron cuenta que podían llegar allá y empezar a comerciar y también como a extraer metales preciosos. Resulta que ellos tenían un temor, dada su cultura, ¿cierto? De, bueno, si nosotros vamos allá, ¿qué nos puede pasar? Nos puede caer una maldición o alguna cosa. Entonces, a través de esa mitología, lo primero que hacen es mandar a Hércules. De hecho, este estrecho de Gibraltar se conocía como las columnas de Hércules y lo mandan a hacer una misión en esa península ibérica. Y entonces una vez Hércules, a través del mito, actúa en esa península, ellos ya saben que ya es una tierra conocida, ¿no es cierto? Ya hubo un primer héroe griego, ¿cierto? Hijo de Zeus, que se posó en esas tierras, hizo algo y las volvió seguras para que ellos pudieran llegar, ¿cierto? Entonces, a través de la palabra, a través de esos mitos que se generaban, también se propiciaba la apropiación del mundo, ¿cierto? Y el descubrimiento. Existen muchos otros mitos que a continuación vamos a ver otro, ¿cierto? Para comprender un poco el tema de la técnica y de la tecnología, ¿cierto? Como lo veían los griegos, pero es fundamental también conocer que los griegos fundaron las bases de lo que somos hoy como sociedad, ¿cierto? La posibilidad, ya existían, pues los egipcios y los sumerios y los babilonios ya habían existido, ¿cierto? Y habían generado pues esa lengua escrita fundamental, pero eran lenguajes muy complejos, ¿cierto? Solo los escribas podían acceder a ese lenguaje y comprenderlo. Entonces, la lengua escrita era señal de estatus, pero en Grecia sucede lo contrario. Entonces, en Grecia, los griegos crean el alfabeto. Entonces, el alfabeto es más accesible a las personas, ¿cierto? Es más comprensible. Entonces, cuando yo hablo con el alfabeto, un alfabeto que es alfa, beta, gamma, ¿cierto? Lo que nosotros ahora conocemos A, B, C, D, permite que más personas accedan a ese lenguaje escrito, ¿cierto? Entonces, cuando se escriben las leyes, pues ya van a haber más personas que empiecen a cuestionar qué es lo que está ahí escrito, ¿cierto? Y la posibilidad de que esas personas también se puedan expresar y hacer cartas, hacer escritos, que se puedan difundir en esa sociedad. Entonces, la creación del alfabeto también es como la democratización del mundo. Entonces, esa democratización, ¿cierto? Ese periodo de la república y de toda esa creación de la democracia que se da en Grecia, se da gracias, ¿cierto? También a ese invento del alfabeto, que es fundamental. De ahí vamos a pasar a ver dos mitos sobre la tecnología. Este es el dios Tot, el que tenemos al lado izquierdo. Es un dios egipcio que también dentro de su mitología, dentro de la mitología egipcia, ellos creían que el dios Tot fue el que regaló el lenguaje a los seres humanos. Entonces, para ellos es muy enigmático como cultura pensar como el origen de lo que es el lenguaje, ¿cierto? El ser humano, pues, en este periodo, pues, está como en un afán de conocer el mundo, más allá de como de esa mitología, pero todavía se tiene que valer de los mitos, ¿cierto? Para comprender un poco qué es lo que pasa a su alrededor. Entonces, el dios Tot decide darle un regalo a los mortales y ese regalo pues está en forma de palabras, la posibilidad de comunicarse, entonces le da la posibilidad también al dios de ser recordado. Entonces, no solo el regalo son las palabras o el lenguaje, sino que también es el legado y la memoria, ¿cierto? Entonces, para el ser humano siempre va a ser importante la comunicación,
el lenguaje y la memoria. Tengan eso siempre por, digamos que por seguro. Es bonito, ¿cierto? Que ellos intenten explicar el origen de las palabras a través de un regalo dado por los dioses, ¿cierto? Esa posibilidad de comunicarnos que es tan natural es algo maravilloso. Y por otra parte, tenemos un mito griego que es el mito de Prometeo encadenado. Prometeo es un titán que pues, después de la guerra contra los dioses, donde salen victoriosos los dioses, él decide más bien aliarse con Zeus para no tener ningún tipo de problema. Y resulta que Prometeo se vuelve como el abogado de los mortales. Entonces él vela porque los seres humanos, de alguna manera, pues tengan mejores condiciones de vida. Entonces en un punto decide robar el fuego de los dioses para dárselo a los humanos. Esto es vital porque dentro del fuego, ¿cierto? Como tecnología, nos ha permitido tener una transformación real de lo que es el entorno, ¿cierto? Entonces nosotros a través del fuego podemos hacer alfarería, hacer mampostería para edificaciones y toda la tecnología que nosotros conocemos casi que parte de la premisa de que tuvo su origen en la creación del fuego, ¿cierto? Entonces, más allá de ser un mito, termina siendo una realidad, ¿no es cierto? Contada a través de deidades. Resulta que entonces hay, pues, Prometeo encadenado, es escrito por Esquilo, si quieren se los comparto para que lo lean, solo tiene como 20 páginas, y ahí ustedes se van a dar cuenta de, pues, como la repercusión de ese regalo, ¿cierto? En el fuego está la posibilidad de que los seres humanos accedan a la tecnología. Ellos en ese momento en Grecia, pues no podemos relacionar tecnología con lo que ellos llamaban tecné. Para ellos tecné era todo lo que eran artes, pero no artes entendidas como nuestro concepto de arte, sino como la capacidad o la destreza que se tenía para elaborar eh, ciertos trabajos, ¿cierto? Eh, o ciertas habilidades en la transformación de materiales o ciertas labores o tradiciones. Entonces, por ejemplo, una de las tecné puede ser el arte de la guerra. O sea, si un comandante o un general militar es muy ávido, digamos, en las estrategias militares, entonces eso es una tecné, ¿cierto? Un arte. Si alguien, por ejemplo, es muy hábil haciendo alfarería, entonces la tecné que tiene es la alfarería. Y así sucesivamente, el constructor de muebles, pues su tecné es la ebanistería, la carpintería, y así. Entonces empiezan a constituir, o sea, ese origen de todas esas labores en el fuego. Lo que pasa es que para los griegos como comunidad habían dos tipos de tecné. Pues una tecné que era de índole mental, ¿cierto? De pensamiento, y eso pues era como la tecné más elevada porque no requería ningún esfuerzo físico, sino que era un esfuerzo mental. Ellos le daban mucho peso al pensamiento. Entonces, en ese sentido, pues los pensadores, ya cuando se establece la democracia y pues hay ciudadanos libres que pueden pensar, los de más alto estatus eran los politas, los que podían opinar, ¿cierto? Y los otros, los que se dedicaban a labores manuales y artesanales, tenían otro tipo de tecné, que eran tecnés que se llamaban vulgares, ¿cierto? Y que eran no menospreciadas, pero sí tenían un nivel más bajo de las tecnés que estaban relacionadas con el pensamiento, y esas eran la oratoria, ¿cierto? Las matemáticas, la geometría, en fin. ¿Qué pasa con los griegos? Que los griegos estaban constantemente en la búsqueda de la verdad, ¿cierto? Y ahí es donde vemos que empiezan a constituir una civilización y una sociedad que finalmente nosotros estamos casi que constituidos gracias a esas, digamos que esos cimientos griegos, por un lado, y luego lo que hacen los romanos con la urbe y pues, con la civilización también, como estructura urbana y pues construcción de la ciudad, ¿cierto? Entonces, este es el primer momento donde aparece la tecnología, ¿cierto?
y va a haber tecnología durante todos los periodos de la humanidad. Ya de ahí, esto se acelera abruptamente a finales del siglo XIX. Ahí es donde ya entonces podemos empezar a ver los pisos o atisbar un poco lo que es la informática, ¿cierto? Esa tecnología, pero aplicada a la información, ¿cierto? Netamente a la información. Nosotros podemos prever que desde el libro, ¿cierto? Ya hay unos dispositivos que van a empezar como a jugar un rol importante en la transmisión de información, solo que no los podemos llamar todavía como informática, ¿cierto? Entonces, pues está el libro. Ya finalmente empiezan a aparecer otras máquinas de cálculo, ¿cierto? Calculadoras que son manuales, que todavía no las podemos considerar informática, pero digamos que es un acercamiento. Si ustedes se dan cuenta, a finales del siglo XIX aparece la cámara fotográfica. Ahí nosotros podemos empezar a sentar las bases de lo que va a ser la informática más adelante, ¿cierto? ¿Cómo empezamos nosotros a comunicar? Entonces, a través de la fotografía y de la imprenta, ¿cierto? Ya podemos masificar el mensaje. Ya es más fácil llegar con un periódico a más personas y esas personas, pues, la brecha de analfabetismo se empieza también a cerrar, aunque pues, en Colombia todavía es muy grande la brecha, pero esa posibilidad de comunicar con esos dispositivos, ¿cierto? Un periódico, una revista, poder captar imágenes reales, ¿cierto? Y mostrarlas, ya no solo ilustraciones hechas por un artista, sino ahora una máquina es la que está captando la realidad y me la está mostrando, da ese salto al cinematógrafo, ¿cierto? Y el tener la posibilidad de ver imágenes en movimiento, ¿cierto? Esa tecnología se va a convertir en la base de lo que va a ser la informática realmente, ¿cierto? Entonces, Regis Debray, que es un filósofo muy reciente, él todavía está vivo, habla de las edades de la mirada, ¿cierto? Cómo la imagen se va transformando a través de las épocas y eso está muy relacionado a la evolución de la tecnología y de la técnica, ¿cierto? Entonces, esa aparición del cine, ¿cierto? Permite comunicar distinto y la posibilidad del cine más la posibilidad del radio, pues da como resultado la aparición de la televisión, ¿cierto? Y ustedes saben lo vital que es la televisión, incluso el día de hoy, como medio de comunicación y de entretenimiento, ¿cierto? Eso cada vez se va volviendo más masivo. Regis Debray llega hasta la videosfera, que es el punto donde nos comunicamos a través de la televisión, ¿cierto? La televisión tiene algo muy importante y es que nos permite acceder a la información de manera rápida, ¿cierto? En un formato que no supone quizás mayor esfuerzo mental, es una economía cognitiva impresionante, pero hay algo de plano y es que no es participativa. O sea, lo que está en la televisión no lo podemos modificar, simplemente somos espectadores pasivos. Ya luego Luis Pardo, que es otro filósofo que quiso continuar como con las edades de la mirada, crea la hiperesfera para entender esta época en la que estamos, o sea, la transición de la televisión al dispositivo tecnológico soportado por Internet. Y resulta que el Internet, si ustedes se dan cuenta, es una herramienta democratizante, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque no sucede lo que estaba sucediendo con la televisión, ¿no es cierto? Yo ya no soy un espectador pasivo. Yo veo un video en YouTube y yo inmediatamente puedo comentar si eso me parece o no me parece, o al menos puedo decir me gusta o no me gusta. Yo puedo compartir material de mi conocimiento, de lo que yo quiera en redes sociales, ¿cierto? Y de esa manera, entonces empezamos a generar una comunidad global que ya no tiene que estar en contacto físico, sino que está en contacto constante digital. Entonces, si quieren, por eso les sugiero, vean esa película Her, que habla exactamente de esto, ¿cierto? Un futuro no muy lejano, pero es una película, pues es un drama romántico, pero ya se van a dar cuenta ustedes como de las connotaciones que tiene en nuestro mundo real. Entonces, piensen ustedes que ya lo que nosotros conocíamos como espectadores pasivos,
en redes sociales se vuelven ya en actores activos constantemente. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que la presión social ahora en redes sociales permite que hayan cambios incluso en las políticas estatales, en las tendencias de por quién se va a votar, ¿cierto? Incluso pues ya se les cree menos a los políticos porque empezamos a ver que no son figuras quizás de alto estatus, sino que vemos que tienen falencias y que son personas iguales a nosotros, ¿cierto? Y que son corruptos y que se les destapa un montón de cosas, dada la facilidad de información, ¿no es cierto? De la transmisión de información. Entonces, eso es muy importante, muchachos, que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Les quería dar como ese recorrido de lo que es la técnica y la tecnología, porque sé que ustedes como psicólogos y como trabajadores sociales, esto para ustedes es vital conocer, ¿cierto? Porque el comportamiento humano se da de ciertas maneras y en ciertas dinámicas, ¿cierto? Eh, y es todo pensado también como desde la técnica. Pues eso es lo que vamos a abordar también como en esta clase. La técnica realmente es como la génesis del ser humano, es la razón de la existencia del ser humano. Entonces, al nosotros utilizar estas herramientas tecnológicas que vamos a ver, las que estamos usando, los que usamos constantemente el celular, ¿cierto? No piensen que la técnica es deshumanizante, ¿cierto? Antes, por el contrario, ese avance en la técnica, pues, quizás ustedes pensarán, no, pues es que esta persona vive bien del celular, pues se está alejando de los demás seres humanos. Realmente no sucede eso. La técnica aparece por una, como ustedes decían, por una necesidad del ser humano de avanzar. Y ahí está inscrita la necesidad de socialización, ¿cierto? Al yo estar en contacto en redes sociales, a través de WhatsApp o lo que sea, estoy supliendo también una necesidad de socialización, solo que hay que entender que la evolución del ser humano se da en esos términos técnicos y tecnológicos. Entonces, piensen ustedes y reflexionen sobre todos estos modelos de interacción que están surgiendo, ¿cierto? Y no se asusten porque cada vez quizás tenemos menos contacto físico. Si ven la película se dan cuenta que muestran un poco de esa realidad, ¿cierto? Bueno, yo tengo inclusive la película, la descargué, la tengo en el computador. Si quieren se las comparto por el correo, para el que la quiera descargar y la quiera ver, se las paso y les paso el mito de Prometeo encadenado para que vean cómo se explica la génesis del ser humano a través de la técnica, ¿no es cierto? Siendo la técnica un regalo de los dioses. Entonces me parece como muy interesante. Ya próxima clase, si empezamos con toda a ver las presentaciones, cómo realizamos las presentaciones, en fin. eh, y pues van a haber momentos en los que también reflexionemos un poco sobre estos temas, porque, como les decía, ustedes son del área de ciencias sociales y estos temas son fundamentales para que ustedes empiecen a comprender el comportamiento del ser humano, eso de lo que llaman etos, ¿no es cierto? Y también como de la etnología y etnografía que son vitales para comprender ese comportamiento, ¿cierto? Todos somos parte de un contexto. Entonces me parece muy interesante también que abordemos esos temas, así sean espacios chiquiticos. No sé si tiene algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud, la puede hacer en este momento. Profe, yo tengo una pregunta. Entonces, los trabajos que nos toca hacer y así como temas de apoyo, tú no los vas a enviar al correo, ¿cierto? Sí, todo por correo y por el grupo de WhatsApp, listo. Ok, pero muchas gracias. Bueno, no, yo espero que hayan disfrutado esta primera clase. Es que, quizás me extendí un poco, pues, como en la introducción, intentándoles mostrar, pues, que era técnica. A veces quizás yo no soy, pues, como el más idóneo, ni, pues, como, ni el más experto en estos temas, pero sí me gusta que ustedes conozcan también como el contexto de las cosas y temáticas que estén relacionadas con lo que estamos viendo y con lo que es la carrera de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna inquietud, ahí está el grupo de WhatsApp o me hablan directamente a mí. Listo.
Entonces, nada, bueno, Andrea, ¿vas a decir algo? Profe, sí, que si me regala ahorita al final de la clase un minutico, por favor. Sí, sí, dale, claro que sí. Dale. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que quiera compartir? Bueno, entonces parece que no. Bueno, muchachos, entonces, eh, nada, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Me imagino que tienen clase ahorita. Entonces aprovechen para desayunar, para estirarse un poquito y nada, pues disfruten el tiempo que tengan de descanso este fin de semana, que no sé, creo que puede ser poco, pero bueno, esta semana no va a haber tarea, entonces no se preocupen. Listo. Y yo ya me quedo con Andrea eh, ya para que me diga cuál es la inquietud que tiene. Listo. Ah, bueno, Listo, otra profe. cosa, Muchas gracias. muchachos, prendan el micrófono, no se preocupen. Cuando yo les estoy compartiendo pantalla, yo no veo que me están alzando la mano. Entonces abran el micrófono y hablen. Listo, no tengo ningún problema. Es nada. eh, ya saben que cuentan conmigo para lo que necesiten y nos vemos entonces. Listo, profe. Bueno, Muchas profe, gracias. muchas Gracias, profe. gracias. Bueno, chao. Gracias. Chao, que Profe. estés bien. Luego. Hasta Gracias, luego, Chao, chicos. profe. Buen fin de profe. semana. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, que estés bien. Profe, Hola, dime. bueno, primero muchísimas gracias por dejarme entrar a la clase, es que no me llegó correo de nadie, entonces ahí pues como los compañeros me ayudaron. Segundo, ¿hay posibilidad de poderme quedar inscrita en esta clase? Pues tú tienes el correo mío. Ven, yo te lo escribo aquí. Por favor, es que en realidad me gustó mucho pues como la metodología y no es solamente como solamente las herramientas ofimáticas, sino que pues me gustó que usted va como más allá. Bueno, no me alegra escuchar eso. Ahí te puse en el chat pues, del grupo el correo mío. Mándame los datos, listo, y yo hablo con el coordinador a ver si hay posibilidad de que te matriculen en este curso, listo. Listo, profe, pero entonces, ¿qué le mando? Nombre completo, cédula y qué más. Eh, no, pues yo creo que con eso ya es suficiente. Bueno, Ah, y listo. sí, con eso, y yo ya hablo con el coordinador, listo, a ver qué se puede hacer. Ah, listo, profe. ¿Y será que también me puede mandar, por favor, el documento que nos dijo, el del prometido encadenado? Sí, yo les mando todo eso. Ahorita, bueno, ahí también, pues me supongo que como me vas a enviar un correo, te lo reenvío a ese mismo correo, listo. Entonces Sí, mándame, señor, ya mismo se lo mando. listo, dale. Entonces ahorita Listo, profe. después de las 10 les mando toda esa información, listo. De una, profe, muchísimas gracias. Chao, que estés bien. Hasta luego. Hola, profe Juan, ¿qué más? ¿Bien o no? Bien, Luis, dime. Profe, no, lo que pasa es que la compañera mía también está en el otro grupo y quisiera pues estar en este grupo, ¿cierto? Como ella y yo pues vivimos juntos, entonces la idea es pues apoyarnos en los trabajos, a ver si existe la posibilidad. Bueno, no, también lo mismo. Mándame porfa la información y el nombre completo y el documento. Y yo ya hablo con el coordinador a ver qué nos dice. ¿Listo? Ah, listo, profe, dale, eso diga, muy bien. Bueno, Sara, ¿tienes alguna inquietud? Creo que todavía estás conectada.
Pero no, parece que no, entonces va a cerrar ya la reunión.